Bien, buenas tardes, mucho gusto y muy bienvenidos a esta primera sesión de espacio de aprendizaje. Ya estamos en la generación 41 de este módulo número 3 y bueno, pues una servidora, su asesora virtual, Nuria Cabrera Tobar, estará con ustedes durante todos estos espacios abiertos de aprendizaje. Y veo que ya se está uniendo con nosotros y me da muchísimo gusto ver que Eunice anda por aquí. Gracias, Eunice. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo y el espacio para conectarte aquí a este espacio en donde vamos a aprender pues varias cosas muy importantes, algunos detalles. Mil gracias por conectarte, te agradezco muchísimo y pues bienvenida. Cualquier cosa, duda, pregunta, con todo gusto. Voy a silenciar ahorita tu micrófono porque, bueno, pues si ingresara alguna persona más, pues para podernos escuchar. Pero bienvenida, Unice, gracias. Y pues espero que con la experiencia que ya has tenido al respecto de los módulos, el propedéutico, el uno y el 2, bueno, pues esto te dé una cierta experiencia. Sin embargo, pues algo importante, Unice, nunca dejamos de aprender. Y aunque tengamos todos los estudios y todo lo que muchas veces creemos, ¿verdad? Que pues ya sabemos mucho, no es así, siempre estamos aprendiendo y lo bonito de todo es que pues tenemos que seguirlo haciendo. Y si es que tenemos las ganas, ¿verdad? O el interés. Y bueno, pues Eunice, esta es nuestra primera sesión. No sé si quieras abrir tu micrófono y platicarme cómo te has sentido en la prepa en línea, cuáles han sido tus experiencias y después pues vamos a platicar un poquito más acerca de las dos actividades que están presentes y también te voy a platicar, ya cambiaron rúbricas de evaluación, Eunice, entonces hay que poner mucha atención. A ver, adelante, Eunice, muchas gracias por abrir tu micrófono. Platícame, ¿cuál ha sido tu experiencia? Buenas tardes, maestra. Pues mi experiencia en la prepa pues ha sido algo diferente para mí, ya que pues estudié un tiempo la prepa pues escolarizada, creo que se le llama así, asistiendo a Sí, la escuela. sí, Y correcto. pues que entonces vi esta oportunidad que se me presentó para pues poder seguir con mis estudios y se me hizo un poco difícil al momento de navegar en la plataforma. Aún me sigue costando un poquito eh, aprender a navegar un poquito bien, pero pues ahí voy y pues creo que es una buena formalidad para seguir con tus estudios, ya que así también pues me permite pues trabajar y Sí, pues sí. sí, y pues aunque a veces siento estrés porque pues trabajo y escuela pues no es algo fácil, pero pues cuando hay ganas uno se tiene que esforzar por lograr lo que quiere. Así es, Eunice, y te felicito. Y yo creo que todos hemos pasado como por esa parte que tú mencionas. A veces tenemos que trabajar y seguirle estudiando, ¿no? Yo te puedo contar que he tenido también experiencia de estudiar así en línea. Y pues yo me venía en los camiones estudiando y leyendo, ¿no? Las lecturas que me dejaban y ya llegaba aquí a tu casa a hacer los trabajos, pero pues le adelantaba mientras me iba en el camión, en el transporte del trabajo, porque pues yo iba hasta Santa Fe a trabajar. Y pues imagínate, de Santa Fe yo vivo por acá, por la villa. Entonces imagínate las horas que me echaba, ¿no? De Santa Fe hasta la villa, pues sí era mucho tiempo. Entonces decía, ay, en vez de estarme cabeceando, que así me pasaba porque también estaba muy cansada, pues decía, me pongo a leer aunque sea en el celular los materiales y eso pues ya me ayudaba muchísimo
a adelantar algo, ¿verdad? Que ya nada más llegaba y hacía el trabajo y es más fácil. Entonces, bueno, pues sí te entiendo, sí te comprendo. Yo también he vivido esa parte de, pues, trabajar y estudiar, y no ha habido de otra. Entonces, así es, Eunice, si se quiere, se puede. Entonces, pues, el chiste es que poco a poquito a mí también me sigue costando trabajo, hay muchas cosas, cada día se inventan cosas nuevas, pero lo padre de todo esto, Unice, es que tú estás adquiriendo no nada más conocimientos, sino también habilidades en cuestión de la computadora y hoy eso se valora muchísimo. Entonces, pues vas a tener doble posibilidad posteriormente de mejorar en muchos sentidos, en cuestión de trabajo y de muchas cosas, todo vale la pena y todo tiene una recompensa. Pues me da mucho gusto, Eunice, que hagas este gran esfuerzo. Eh, yo les mandé ahí el mensajito para que se unieran y pues cada vez que ustedes se unen a este espacio, la intención es que además de estar en la sesión, pues obtengan puntos extras por cualquier cosa que pase, ¿no? En las entregas de los trabajos y pues eso pues también ayuda muchísimo. Entonces, en esta sesión, Eunice, siéntete con la libertad de preguntar o de ver o de checar. Vamos a hacer lo siguiente, voy a dividir sí, estas sesiones. Vamos a ver primero los miércoles un trabajo y los viernes otro trabajo porque a veces nos saturamos de mucha información y pues a veces así como que ya no sabemos ni qué tenemos que entregar. Entonces mejor más vale que vayamos despacio y no andemos corriendo. Entonces, nada más te quiero platicar que en esta semana están dos trabajos para entregar. El primer trabajo se llama un hecho histórico y lo que tenemos que hacer pues es identificar las formas en las que un mismo suceso puede representarse mediante el análisis de diferentes textos. Lo que vamos a hacer, tú ya tienes la experiencia del módulo 2 de cómo identificar diferentes tipos de texto. Si recuerdas, pues en el módulo 2 revisaste los textos que son narrativos, descriptivos, textos que son informativos y entonces pues vamos a estar revisando diferentes tipos de texto. Pero además de esto, Unice, lo que vamos a hacer es unir esa información con datos que tienen que ver con las ciencias sociales y con las ciencias naturales. Y en las ciencias sociales vamos a revisar algunos hechos históricos y en las ciencias naturales vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo sobre el cambio de clima. Entonces, pues todas las consecuencias, de hecho ahorita, ¿no? Estamos viviendo una bronca muy fuerte con los ciclones y en muchos lugares del país pues hay inundaciones y hay muchos problemas. Bueno, pues todo eso lo vamos a revisar durante estas 3 semanas. Tú sabes que la última semana es un proyecto integrador y tienes que participar en el foro de integración. Esto, bueno, pues es como el resumen o la síntesis de lo que vamos a ver durante estas 3 semanas. ¿Qué es lo nuevo para este módulo? Bueno, pues lo nuevo para este módulo es que vas a aprender a elaborar la reseña crítica, una reseña comparativa y vas también a vincular la información que te decía de hechos históricos con hechos naturales. El segundo trabajo se llama interpretar el mundo y lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la diferencia entre lo que nosotros conocemos como el sentido común o aquello, ¿verdad? Que pues nos heredan nuestros papás, la gente con la que vivimos, la familia, que nos dicen, ay, si tú echas sal, ¿verdad? Así, o se te cae la sal, pues ya tienes así como casi casi una maldición, ¿no? Y entonces te va a ir mal, o si pasas por abajo de la escalera, pues también, ¿no? O si ves un gato negro, o si se te rompe el espejo, te va a ir mal. Entonces, esas son creencias, Eunice.
y realmente no existe algo que las verifique o que digas, no, sí es cierto, ¿verdad? Algunas veces pues cae la coincidencia y llegan a suceder algunas cosas así. Sin embargo, lo más importante de todo esto, Eunice, es que nosotros aprendamos a dudar, a ver si efectivamente toda la información que obtenemos o que nos dan en los medios hoy a través de las noticias o a través de todo lo que vemos en nuestro teléfono, pues es verdadero o no. Y tú sabes que ahora se utiliza o se habla mucho de las fake news, de las noticias falsas. Lo mismo sucede con la información que muchas veces, ¿verdad? Nosotros al estar buscando un trabajo o al solicitarnos, oigan, fíjense que tienen que buscar en internet un documento con estas características. Y buscas, pones en tu navegador en Google, pones la información y resulta que te aparecen 50, ¿no? Y tú dices, ¿y ahora cuál es el bueno, no? De todos estos. Y no sabemos cómo hacerle para identificar cuál es el válido. Bueno, vamos a ir aprendiendo a identificar cuáles sí son válidos y cuáles no, qué te conviene o en dónde no te conviene meterte y perder el tiempo, porque pues lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, durante estas sesiones, Eunice, te voy a enseñar cómo entrar a algunos sitios que pues no vas a tener pierde, va a ser más fácil que tú puedas encontrar la información que sea válida y no andar navegando ahí en Google y te digo que te salga una lista de 50,000 cosas que ni sabes qué es y no sabes si es verdadero o no verdadero. Entonces, bueno, pues, ¿de qué va a tratar en el primer trabajo, Eunice? El primer trabajo nos va a platicar sobre un hecho histórico, ¿sí? Este hecho histórico es la Ley de Reforma Agraria. Y este hecho histórico ocurrió pues ya hace bastantes años cuando en aquellos tiempos había muchos ejidatarios, muchas personas que tenían pues tierras, las trabajaban y de repente, ¿verdad? Pues a las personas del poder se les ocurre quitarles las tierras a estas personas, a los campesinos que las trabajaban y pues muchos se quedaron sin la oportunidad de obtener una forma de vida. Y vino esta ley que se llama de reforma agraria para que las tierras pues tuvieran un dueño, una persona que pudiera trabajarlo. Esto, bueno, pues corresponde a la historia, ¿sí? ¿Y qué crees? Lo vamos a combinar con todo lo que aporta el conocimiento científico. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver que no solamente hay documentos que nos hablan de la historia de esta situación de la reforma agraria, sino también hay otros documentos de otras áreas del conocimiento que no necesariamente son la historia, que puede ser la economía, que puede ser la política, que incluso puede ser alguna disciplina de las ciencias naturales y tú vas a decir, ay, pues qué tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, la ecología con la reforma agraria. Pues sí, finalmente hasta los ecólogos estaban preocupados, vamos a decir, por hablar de las tierras en ese momento, ¿verdad? Y de cómo estaba la situación climática en esa época. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues, es tener una visión más amplia con perspectivas distintas, en donde pues habrá algunos que nos platiquen de la historia y habrá otros que nos platiquen de la cuestión climática de esa época. Y eso no significa que esté peleado, al contrario, entre mayor diversidad de información nosotros tengamos, pues va a ser más fácil que tengamos, ¿verdad?, conocimientos más amplios sobre esa situación. Aquí pues, nos vamos a enfocar específicamente a esta época, pero sucede lo mismo en todas las situaciones de nuestra vida. O sea, no podemos separarlas, todo tiene que estar por así, o todo más bien está vinculado.
Entonces, bueno, pues ¿de qué va a tratar este trabajo que se llama Un hecho histórico, diferentes perspectivas? ¿Sí? Este trabajo pues nos va a hablar, como te decía, acerca de todas las cuestiones que tienen que ver con la reforma agraria. Y su propósito pues tiene que ver con el hecho de analizar desde distintos textos aquello que sucedió en esa época, con la intención de que tú aprendas a expresar tu postura sobre esa situación. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo puedo, de la lectura de dos textos totalmente diferentes, cómo le puedo hacer para dar mi opinión? Cuando nosotros hablamos de la postura, de mi propia postura o de la postura de un autor, nos estamos refiriendo a lo que esa persona opina o a lo que yo opino o pienso, pero, ¿verdad? Conforme a lo que yo encontré en lo que se parecen, en lo que se diferencian y en aquello que me parece interesante o me parece pues que no es tan interesante, que hasta a veces podemos decir, ay, qué aburrido es esto, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con textos que dices tú: "Oh, qué padre, yo no sabía esto", o con textos con los que digamos nosotros: "Ay, no, son muchos datos, esto no me gusta", o son muchas cuestiones numéricas, esto no me agrada. Y es muy válido. ¿Por qué? Pues porque simplemente nosotros estamos dando nuestra opinión. Para eso, pues tenemos que elaborar una reseña. Y esa reseña, ¿sí? Es la comparación de estas dos informaciones. No necesariamente tienen que ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero afortunadamente para este trabajo solamente vamos a utilizar dos. ¿Cómo tienes que realizar este trabajo? Bueno, pues lo vas a realizar en Word, ¿sí? Tienes que ponerle tu portada, acuérdate, no se te vaya a olvidar. Y lo que tienes que hacer en el primer punto es responder a la siguiente pregunta. Aquí no es necesario que te metas a Google ni que investigues absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a partir de lo que tú sepas, de tus conocimientos previos. Siempre que vamos a aprender algo nuevo, tenemos que ser muy sinceros con nosotros y decir, híjole, pues no sé nada de este tema, la verdad es que no me acuerdo. Lo vi en la secundaria, como que me suena, o vi una película, o por ahí escuché algo, pero la verdad no sé. Entonces, la primera pregunta, sí, es, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Esa pregunta la copias y la respondes conforme a lo que tú sabes. Si no sabes nada, puedes poner como respuesta, no tengo conocimiento sobre este tema o me acuerdo que vi algo en la secundaria, pero pues la verdad ya no recuerdo mucho o no lo, o no lo vi. O sí sé algo porque pues vi una película, porque me contaron o lo que tú gustes. Entonces, esta pregunta no es ni buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Luego, el punto 2 dice, lee con atención los dos textos. Vamos a bajar o vamos a entrar al link de cada uno de los títulos que están señalados aquí. El primer texto se llama La muerte tiene permiso y el segundo texto se llama La política agraria. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, pues muchas veces estos son tips que te pueden ayudar de aquí en adelante, Eunice, para poder estudiar o para poder entender muchas cosas. Los títulos muchas veces nos dan pistas acerca de qué va a tratar ese texto. Entonces aquí, bueno, pues la muerte tiene permiso, se escucha así como a un cuento, a una narración, y
el título de la política agraria, pues ya desde ahí, desde su título, la política, pues significa que la política, ¿verdad?, está vinculada con las normas, con las leyes, con todos estos elementos y decimos, pues a lo mejor este texto, ¿verdad?, nos va a hablar de eso. Estas son suposiciones, son hipótesis, son ideas, son creencias que tenemos que verificar, pues una vez que leamos el texto o los dos textos. Entonces hay que leer los dos textos, Eunice, y sacar, yo te recomendaría que cuando los vayas leyendo, pues vayas identificando las ideas principales y las ideas secundarias. Si lo haces en internet, bueno, puedes sombrear con un color, ¿verdad?, las ideas principales y con otro color las ideas secundarias. Entonces, de ambos textos puedes ir avanzando en ese punto porque te va a ayudar muchísimo. Y si no, vamos a guiarnos con la tabla que está más adelante. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Aquí te comentan que hay dos estrategias de estudio para poder leer un documento. Aquí te dicen, puedes usar el skimming y el scanning. ¿Qué es eso? Bueno, pues el skimming es una lectura rápida de la información y el scanning es como un escáner que va haciendo, ¿verdad?, poco a poquito la copia de la información. Entonces, cuando nosotros leemos, si te fijas, pues nuestros ojos hacen así como un escáner, ¿no? Poco a poquito va leyendo la información y la vas entendiendo. Y el scanning, pues es una lectura muy rápida. Estas son estrategias que te ayudan a comprender mejor la información que estás leyendo. ¿Puedes hacer ambas cosas? Claro. ¿Cómo le puedo hacer para utilizar el scanning? Bueno, pues como te dije, el mismo título tiene ya ciertos datos, la introducción, la parte de medio y la parte final. Si quiero hacer una lectura rápida, puedo leer las partes de mi texto y por lo menos ya tengo una idea general. Y cuando tenga tiempo, entonces voy a ir leyendo pues cada uno de esos apartados, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas son estrategias que te sugieren aquí. Ya que tú hayas hecho la lectura de ambos textos, ¿sí?, que sepas más o menos de qué se trata, el siguiente paso es que tú copies esta tablita que está aquí. Dice, identifica en los textos los elementos que incluye el siguiente cuadro comparativo, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis de estos dos textos con un cuadro comparativo. De este cuadro que vas a elaborar tiene 3 columnas y muchas filas. En la primera columna vamos a revisar los criterios con los cuales nosotros vamos a hacer la comparación de ambos textos. La segunda y la tercera columna tiene el título de cada uno de los textos que tú vas a leer. Buenas tardes, Lili, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que te hayas conectado. Ya estamos aquí trabajando con Eunice y me da gusto que te hayas unido. Cualquier duda que tengas, apenas estamos empezando a explicar de qué trata el primer trabajo. Entonces, si tienes alguna duda, con todo gusto, Lili. Y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que contestamos la primera pregunta? Luego de que leímos los textos, sacamos las ideas principales y las secundarias, vamos a revisar o vamos a elaborar más bien este cuadro que está aquí presente. Entonces, les decía que tiene 3 columnas y varias filas. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir investigando? Hay un punto muy importante, chicas. Los dos textos tienen cosas que sí están presentes y que aquí nos indican, y hay cosas que no aparecen. No podemos dejar sin contestar ninguno de los puntos. Les voy a dar un ejemplo, donde dice fecha en la que se escribió el texto, no viene. Maestra, ¿y cómo sé en qué fecha se escribió? Eso sí, lo podemos googlear y podemos decir
fecha, me meto a mi navegador, le pongo en Google y le pongo fecha en la que se escribió, la muerte tiene permiso. Y ahí me va a salir la fecha. Mande, Eunice, adelante. Si lo googleamos tenemos que citarlo, ¿verdad? En formato APA, ¿o No, no? no, 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 tranquila. Aquí no es necesario, Eunice, porque es una investigación independiente. Entonces, aquí no te preocupes, no es necesario que lo pongas, porque no nos lo están solicitando y además no viene tal cual en el texto, es una investigación independiente. Entonces, ahí no te preocupes. Yo les voy a indicar en qué cosas sí deben de tener cuidado para hacer esta referencia, colocar esa bibliografía. Ujú. Ok, gracias. De que al contrario. Entonces, bueno, el autor, pues sí lo vamos a tener, la fecha en la que se escribió, no. El tipo de texto lo van a recuperar de lo que aprendieron en el módulo 2, que tiene que ver con si es un texto informativo, si es un texto narrativo, descriptivo, etcétera. Pero ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿verdad?, de los tipos de texto que van a revisar. Y bueno, siguiendo esta tabla, dice público al que se dirige. Maestre, ¿cómo sé cuál es el público? Ah, bueno, pues si la información, cuando yo reviso un documento y hay palabras que no entiendo y digo, ¿qué significa esto? Y me tengo que ir al diccionario, pues eso significa que está orientada a ciertos profesionistas o personas que manejan un lenguaje especializado. Y sí, lo entiendo y digo, ah, bueno, pues sí, este es una narrativa o me están contando un cuento, pues lo que puedo ponerle ahí como respuesta es público general o público especializado. Cuando me encuentro palabras extrañas y no les entiendo y me tengo que ir al diccionario. Luego viene contexto o momento en que se escribió. Tampoco lo van a encontrar en estos textos. ¿Cómo sé en qué momento se escribió? Bueno, ¿se acuerdan que en la parte anterior decía fecha en la que se escribió? Ah, pues ya tengo la fecha. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber cuál fue el contexto en el que se escribió? Si ese texto fue escrito en 1920, puedo poner eventos que ocurrieron en la Ciudad de México en 1920. Y entonces con eso yo me puedo enterar de algunos sucesos históricos y le puedo poner ahí, bueno, pues en 1920 estaba el Charleston, ¿verdad? Y la gente se vestía así. Con que pongan 3 cosas que ocurrieron en esa época en la que se escribió el texto, está más que suficiente. O pueden hacer la referencia a esos eventos que ocurrieron en esa época. Ujú. Luego viene otro punto que dice gráficas, tablas o apoyos estadísticos. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues es que hay algunos textos, ustedes saben, que traen pues gráficas o datos. Si lo tienen, pues nada más vamos a poner no cuenta con gráficas o sí cuenta con gráficas. Y se acuerdan que hace rato yo les dije, bueno, vayan adelantando la lectura y subrayando o sombreando las ideas principales y secundarias. Aquí dice ideas principales y después ideas secundarias. Por favor, aquí van a anotar 3 ideas principales de cada uno de los textos y 3 ideas secundarias. Viene otro punto que dice actores. Bueno, solo si mi texto, ¿verdad?, identifico que es una narración, pues claro que va a haber actores, ¿no? Es el personaje, no sé, a lo mejor de Pedro, es el personaje de Andrea, que son parte de la historia. Pero si es un texto informativo, pues no va a haber actores. Entonces simplemente aquí le pongo no hay actores porque, ¿verdad? Este es un texto informativo o es un texto descriptivo. Acciones que se describen. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a las cosas que se hicieron respecto a eso que ustedes le están leyendo.
Si estamos leyendo un texto que es narrativo, bueno, pues a lo mejor se cuenta o se narra la historia de personas que vivieron en esa época, de los campesinos y que entraron en lucha. Em, si estoy leyendo un texto descriptivo, bueno, pues tengo que mencionar que están presentando información y le están describiendo. Y aquí viene puntos que van a ser muy importantes durante todo este módulo, chicas. Tiene que ver con la postura del autor frente al suceso que habla en el texto. ¿Qué es eso de la postura? Nuevamente vuelvo a explicar. Una postura es la opinión que tiene el autor o nosotros respecto a lo que estamos describiendo. ¿Dónde viene o dónde la localizo? No va a venir en el texto postura del autor, no. La vamos a encontrar al final del documento, al final del texto o en la parte donde va terminando la información, ahí es donde la podemos localizar. Y después viene otro punto que dice tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te llamó la atención de estos dos textos? Y después viene otro apartado que dice tu opinión sobre la reforma agraria. O sea, ¿qué piensas tú de ese evento histórico? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿te parece injusto? ¿Te parece justo lo que pasó? ¿Qué es lo que tú opinas? Les encargo mucho, chicas, que no dejen nada sin contestar, ¿sí? Que busquen la información. Aquí no nos están pidiendo ninguna referencia respecto a estos datos. Entonces, bueno, pues podemos buscarlos en internet. Luego dice, responde la pregunta siguiente y argumenta tu respuesta. Cuando nos dicen que argumentemos, tenemos que explicar por qué estamos poniendo esa respuesta. Y dice, ¿qué información desconocía respecto a la reforma agraria y conociste con la lectura de ambos textos? Bueno, pues aquí obviamente vamos a poner, pues yo no conocía esto, o sea, pueden poner 3 cosas que no conocían y por qué, ¿verdad? Pues no las conocían o qué fue aquello, ¿verdad? Que descubrieron, pues gracias a la lectura de estos 2 textos, aprendí que la reforma agraria fue un evento que sucedió en la historia y que las personas recuperaron sus tierras, ¿sí? Ese es el argumento. Y luego dice, el punto número 6 dice, redacta una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y las diferencias de ambos textos. Mucho ojo, chicas. Aquí les voy a decir cómo pueden hacer esa reseña comparativa. ¿Se acuerdan que elaboraron este cuadro? Entonces, lo que pueden hacer es colocar al inicio, ¿verdad? El siguiente trabajo consta de la revisión de 2 textos. La muerte tiene permiso y la política agraria. La muerte tiene permiso, se trata de esto y hacen un resumen pequeñito. Después ponen la política agraria, se trata de esto. Y hacen 2 resúmenes. Después van a poner estos 2 textos se parecen en, pues obviamente en el tema, en la reforma agraria. Se parecen en y se pueden ir guiando por estos criterios que están aquí en su cuadro comparativo, en el público al que se dirige, en que utilizan gráficas, en que tienen actores, todos estos elementos les van a servir para decir en esto se parece o les pueden servir para poner en esto no se parecen, en esto son diferentes. Entonces la sugerencia es que ustedes vayan poniendo así como, sí se parecen, o sea, su cuadrito les va a servir para ver en qué cosas sí y en qué cosas no se parecen. Ya que hicieron elaboraron en qué se parecen las semejanzas y las diferencias, al final pueden poner, bueno, de ambos textos, a mí me parece o a mí me gustó
más el de la muerte tiene permiso que el de la política agraria. ¿Por qué? Pues porque te platica más, te explica más, o sea, lo que a ustedes les haya gustado. Y entonces van a ver cómo su reseña, pues no es un resumen así chiquito de cuatro, de cuatro renglones, sino va a ser un más o menos documento de una media cuartilla a casi una cuartilla. Mucho. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ahora, antes de que se me termine el tiempo, ¿sí? Esto es lo que hay que entregar del primer trabajo. No sé si haya alguna duda. Quiero compartirles, chicas, la parte relacionada a la nueva rúbrica. Tengan mucho cuidado y esto coméntenlo por favor o háganselo saber a sus compañeros. Ya me sacó, déjenme ver, porque ya saben que te saca la plataforma si no estás activo. Bueno, coméntenle a sus compañeros o tengan muy al pendiente que la forma en la que nosotros estamos calificando ya cambió. Y entonces, en la plataforma, en el aula, dice cómo se evalúa y viene la rúbrica, pero quiero mostrárselas para que ustedes no vayan a tener problema. ¿Qué creen, chicas? Pues que ahora resulta que se agregó un espacio a la rúbrica en donde aquella persona que haga plagio, ¿verdad? Pues resulta que vamos a restarle la calificación. Entonces, si ustedes acumulan, ¿verdad? Más de 350 puntos en el módulo porque hicieron plagio de los textos, van a tener que hacer un módulo especial y ese módulo en donde ustedes a lo mejor incurren en el plagio, pues va a ser congelado hasta que ustedes no hagan ese curso que se llama CETAO, pues entonces van a poder, ¿verdad?, realizar o continuar con sus estudios. Por eso les digo, es muy fácil, ¿verdad?, hacer los trabajos. Nada más hay que poner atención en cómo realizarlos. Y aquí lo que les estoy compartiendo, chicas, es este protocolo que nos acaba de compartir la Secretaría de Educación Pública para la cuestión relacionada hacia lo que es el plagio. Se los voy a estar compartiendo y lo más seguro ustedes también ya lo tienen en la página, pero que sepan que existe ya todo un documento en donde se describe cuáles son las razones por las cuales se está aplicando esta cuestión relacionada al plagio. Entonces, me regreso porque estaba viendo que aquí en esta rúbrica, chicas, no está lo que les estaba mencionando sobre lo del plagio. Déjenme, entro a una de las actividades para que ustedes la vean. Aquí ya una compañera me hizo favor de mandar su trabajo, su primer trabajo, y miren, voy a entrar aquí a donde está la calificación de su compañera. Tengan mucho, mucho cuidado, chicas. Ya en todas las calificaciones aquí va a estar. Dice plagio. Miren, dice sin plagio, plagio parcial nivel 2, plagio parcial nivel 3, 4 y 5. Entonces, si yo marco aquí que ustedes, ¿verdad?, realizaron, dice, entrega de una actividad en la que integra contenido de su autoría, pero presenta entre el 1 y el 20% de plagio, se les va a quitar 10 puntos. Aquí va por porcentaje. Entonces, cuando ustedes juntan los 350 puntos que les mencioné, bueno, pues se congela este módulo y se van a tener que ir a tomar el curso de CETAO. Y hasta que no lo pasen, entonces van a continuar.
Entonces, tengan mucho cuidado de no copiar. ¿Qué es lo que ha estado pasando, muchachas? Bueno, pues desafortunadamente en internet nos encontramos que han estado vendiendo las actividades y que las puedes encontrar y las copias y las pegas y ya no cambias nada. O hay algunos que cambian algunas palabritas y con eso pues ya entregan los trabajos. Entonces hoy está la prepa en línea y la Secretaría de Educación Pública utilizando esta nueva forma de evaluación. Entonces, aquí les estoy presentando la nueva forma de evaluarles. Chicas, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Me queda menos de un minuto para despedirme